Nosotros somos el equipo número 1. Está conformado por Alvarado Valdés Ana Lucía, Cañas Fajardo Brando, Del Ángel Leine Cesli, García González Gladys Carolina, Martos Hernández Casandra Estefanía, Parra Martínez Felipe Lenar y Zabaleta Cobos Frida Natalie. Nosotros les vamos a hablar sobre la fase estática y la fase dinámica del transporte. Para comenzar, vamos a ver un aspecto clave, la organización del transporte internacional. Aquí nos dice que la organización del transporte consta de dos fases, la estática y la dinámica. Es una pieza esencial de la logística internacional. Para elegir el modo más adecuado de organizarlo es fundamental conocer las características del producto, densidad, fragilidad, valor, peligrosidad, etc. Los obstáculos geográficos en el transporte del mismo, los factores climatológicos y por último la duración del transporte. Ahora hablaremos sobre la fase estática. Es la fase de preparación. Debe abordarse los aspectos de protección física y de protección jurídico, económica, o sea, el seguro. Se basa en el conocimiento y uso eficaz de las siguientes técnicas. Envase y embalaje. El embalaje se emplea para referirse a los diferentes tipos de contenedores, cualquiera que sea el material con el que se han elaborado o el material que se coloque dentro de ellos. El embalaje es el que facilita las operaciones de transporte y manejo de los productos envasados de forma colectiva. Aquí podemos ver dos imágenes en donde nos muestra los dos tipos de los ejemplos que acabamos de decir, o sea, del envase y del embalaje. Podemos ver que el envase son las botellitas de vidrio en donde podemos meter comida, líquidos o cualquier otro tipo de producto. En la caja podemos conservar, bueno, no conservar, sino guardar la mercancía por un tiempo no muy largo. Para que los contenedores se puedan considerar como envases, deben cumplir con importantes funciones como son protectores del contenido, dosificadores, conservadores, transportadores y comercializadores. Así pues, las principales funciones del envase son contener, es decir, que tiene la capacidad para confirmar la cantidad en peso, volumen determinado o número de unidades que se determinan para cada producto. Proteger. El envase aísla el producto de factores que lo pueden alterar, cambiar su estado original o modificar su composición. También protege al consumidor, ya que garantiza que el producto envasado cumple con lo indicado en el envase. Al aislarlo del medio ambiente, permite evitar que productos o sustancias tóxicas o peligrosas lo puedan contaminar. Asimismo, debe proporcionar una protección efectiva contra efectos físicos, químicos o biológicos durante su almacenaje, transporte, distribución y exhibición. Conservar. Se refiere básicamente a que permite que el producto pueda ser almacenado e exhibido durante determinado tiempo sin sufrir alteraciones, o sea, fechas de caducidad. Transportar. Que el envase permite facilitar las operaciones del movimiento y transporte, sin importar su estado físico. Estos son algunos de los materiales que se manejan dentro de la fase estática.
la madera, el papel, cartón, vidrio, textiles, metales y plásticos. Más adelante les hablaremos sobre cada uno de esos materiales. La madera debe carecer de nudos en la medida de lo posible, presentar un grado de humedad y en general. El papel. Sus características esenciales son el gramaje o peso en gramos, el presor o si se precisa algún tratamiento químico que sirva de barrera para químicos. Aquí podemos observar estos dos tipos de materiales en las imágenes que nos muestra en la imagen, en las diapositivas. Vemos la madera, también vemos un camión lleno de papel, en donde el papel lo están tratando de transportar a otro lugar. El cartón. Es fundamental diferenciar entre el liso y el ondulado, ya que este último, que suele estar constituido por varias capas, es mucho más resistente al aplastamiento. Aquí vemos muchas cajas de cartón, en donde también nos dice que la caja es uno de los protectores para la mercancía, ya que puede que la caja resista a que la mercancía no sea aplastada. Vidrio. Es más bien un material de envase en el que puede colocar algún tipo de bebida. Aquí nos muestra muchos tipos de envase. Como nos dice la definición, el vidrio, aparte de ser un envase, es un material muy delicado, ya que cualquier golpe que le des o cualquier caída se puede romper y se puede derramar todo el líquido que lleva adentro. Textiles como cáñamo, algodón, etc. Se usó esta reducción por razones sanitarias y por la mayor utilización de plástico. Metales. El acero se aplica fundamentalmente para bidones, toneles y jerricanes, o sea, garrafas, y para que el embalaje más importante es el contenedor, aluminio, embalajes aéreos o especiales. Por último tenemos los plásticos. Son los tipos utilizados depende del objeto de protección perseguido. La mayoría de los productos que compramos, ya sea en el supermercado o en cualquier otro tipo de lugar, podemos observar que siempre la mercancía viene protegida por las burbujitas, que es para que la mercancía no se rompa, más bien para que no se dañe. Ahora vamos a hablar sobre la fase dinámica. Fase de ejecución. Implica el estudio del movimiento de la mercancía en los vehículos, analizando los aspectos técnicos, características, exigencias, limitación de los vehículos y adecuación de la mercancía. Aspectos comerciales, contratación libre, regular y grupaje. Y aspectos jurídicos y documentales. Incluye aspectos de responsabilidad y documentación. Hay que tener en cuenta que el transportista tiene la obligación de los resultados, o sea, trasladar a las personas o cosas hasta su destino sin ningún daño. Cuando el perjuicio excede de los límites de responsabilidad, protección jurídica, la solución estriba en obtener una protección económica adicional mediante la contratación de una póliza de seguro. Como conclusión, podemos decir que la fase estática es el factor esencial en el cumplimiento del contrato. Se basa en el conocimiento y el uso eficaz de las técnicas siguientes, o sea, el envase y el embalaje. También vimos los tipos de embalaje, que el embalaje interno puede ser plástico poliburbuja, el espuma de poliuretano y el embalaje externo es la caja de madera.
También podemos decir que la fase dinámica son los intereses económicos y los problemas de responsabilidad que surgen como consecuencia de las operaciones de transporte, generan una necesidad de protección que trasciende de los meros aspectos físicos, adentrándose en los complejos campos de responsabilidad y la probabilidad estadística, lo que hace preciso su estudio de dos direcciones.